Vamos a la enseñanza. El rasgo más generalizado de los cristianos que no han abandonado la iglesia es, con toda seguridad, la pasividad, la parsimonia, la comodidad. Bueno, durante siglos la iglesia ha ido educando a los fieles para la sumisión y la obediencia. Y en la iglesia, una minoría se siente hoy con la responsabilidad de ofrecer sus servicios. Así es que ha llegado el momento de reaccionar. Porque es un pecado el promover el desafecto, la mutua exclusión o la pasividad. Jesús te quiere despierto, activo, con lucidez, activo en su proyecto del reino de Dios. Ya no queda mucho tiempo, así es que pon todo tu empeño para honrarlo con tu servicio. En la iglesia nadie debería permanecer pasivo, nadie debe sentirse excluido, nadie debería estar sin un compromiso. Todos somos necesarios, todos tenemos alguna misión confiada por Él. Todos estamos llamados a contribuir a la gran tarea de vivir como Jesús. Él vivió siempre dedicado a servir al reino de Dios. Fíjate cómo andas. Punto número 1 para no ser engañado. Dice Efesios capítulo 5, verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una conducta pecaminosa pues ya es incompatible con el cristianismo. Como cristiano ya no tienes excusa para andar en eso. Eres cristiano, eres cristiana, ya no eres hijo de desobediencia. No estás inmerso en esa red de engaño que va tejiendo el mundo todos los días. Ya no te engañas a ti mismo, ni tampoco te pueden lavar el cerebro con palabras vanas. ¿Por qué? Porque tú ya sabes la verdad sobre el pecado. Ya no te la pueden, como dicen en el Oriente, no te la pueden charlar, ¿no es cierto? No te pueden decir, no, eso no es pecado, no, eso para nada. Simplemente estás reaccionando como la circunstancia te obliga. Analiza bien la Escritura para recordar simplemente, porque tú tienes acceso a la verdad desde que eres cristiano. Así que no es lógico, dice Pablo, que regreses de la luz a la oscuridad voluntariamente. Si naciste de nuevo por la fe en Jesucristo, has sido en realidad llevado fuera del reino de la oscuridad, ese reino del poder de Satanás, y fuiste traído al reino de la luz, donde está el poder de Dios. Fuiste librado del cautiverio que te tenía indefenso ante las palabras vanas, engañosas, seductoras de la mentira satánica. Y estás viviendo la verdad de Dios. Esto es el Evangelio. Por eso es que tú puedes obrar de manera diferente. Piensas y reaccionas de manera sensata, no como lo hacen los que no creen en Dios. Ahora el apóstol Pablo advierte: nadie los engañe con palabras vanas. Así es que él está reclamando tu atención, porque esto seguramente lo van a intentar. Te van a asaltar con un torrente de palabras vanas para que pienses que los patrones de evaluación del pecado del mundo son aceptables. La gente, el mundo, la sociedad, tu carne, te dice que los parámetros de medición del pecado son buenos, apropiados, verdaderos, útiles, correctos. Te dicen que la manera en la que tú estás viendo, reaccionando, pensando, que sale de tu propia naturaleza, está bien. De alguna manera tú tienes que defenderte. De alguna manera tienes que hacer prevalecer tus derechos. El
pensamiento actual, por ejemplo, es que los jóvenes pueden disfrutar del sexo, del alcohol, de las drogas, pero con medida. ¿No? Yo recuerdo de un amigo que estaba queriendo dejar el trabajo y dice, sí, el médico me ha dicho que puedo tomar, pero con medida. Qué bien. ¿Y cuál es tu medida? Un vaso de este tamaño. Claro, te las vas a buscar, ¿no es cierto?, las maneras de justificarte lo que quieres hacer. Es la corriente filosófica acerca del pecado, esa que está muy extendida en nuestra sociedad. Es el reflejo de la mentira más antigua que el mundo conoce, esa del tentador en el huerto del Edén. Y la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3:4, ciertamente no morirán. Esa es la expresión, todavía se escucha eso. ¿Te ha dicho Dios que por ese pecado vas a perder tu salvación? No, mentira. ¿Te ha dicho que si vives de esa manera Él te va a odiar? No, mentira. Dios es bueno, Dios te ama. ¿Te han dicho que en la iglesia no te van a aceptar simplemente porque tú no vas todos los domingos y después apareces de vez en cuando y quieres que te hagan una fiesta? Anda nomás, cuando puedas, cuando quieras, como sea. Esas son las mentiras que se están reflejando en esto. ¿Dios ha dicho eso? De la pregunta a la serpiente. Mentira. No es así. Y exactamente lo mismo está ahora en nuestra mente, en medio de la iglesia. Por eso hay tanta liviandad. Por eso el compromiso con la iglesia se está perdiendo. El compromiso con Dios solamente está cuando hay urgencias, cuando hay necesidad, cuando aprieta el zapato. Ahora, tienes que saber que en esta área, en tu mente, te van a soltar una andanada de palabras engañosas, una andanada efectiva y poderosa. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Pablo, no dejes que nadie te engañe con palabras vanas. Analiza bien todo el contenido de lo que escuchas. Hay un pecado que provoca la ira de Dios. Y es el que tú cometes todos los días. Y está desatando esta ira contra una sociedad que permite y anima a la conducta pecaminosa. Es por eso que Pablo dice, por causa de estas cosas, o sea, de los pecados cotidianos, corrientes y comunes, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, el término ira de Dios, pues está mal entendido. Muchos piensan que se trata de una manifestación muy visible, que Dios hace, no sé, unos relámpagos, truenos desde el cielo, o que de pronto aparecen unas catástrofes fatales para determinar que esa es la ira de Dios. Pues no es así. Uno piensa que sí, la ira de Dios es entonces aparece Dios con un fuete y te da duro y te la pasas mal y estás sufriendo en cada circunstancia y utiliza a otras personas más para que te hagan la vida difícil. Pues no, esa no es la ira de Dios. Uno piensa, no, la ira de Dios sí se va a dar en el juicio final, allá cuando todas las cosas sean juzgadas. No. El apóstol dice que la ira de Dios se está dando ahora, en este mismo momento. ¿Quieres entender? Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Por lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos, los impíos, no tienen excusa. Entonces, ¿dónde se está reflejando, dice la ira de Dios, Pablo? Dice, en toda
impiedad e injusticia de los hombres. Toda acción pecaminosa que estás haciendo de repente en este mismo momento pensando, yo creo que eso no es verdad. Se conoce, ¿no es cierto?, por lo que Dios ya es conocido acerca de su naturaleza, y todo lo que se contrapone a eso desata la ira de Dios. Entonces, cuando uno dice, no, Dios es bueno y va a aguantarme todo lo que yo haga, ya estás desatando la ira de Dios sobre ti. Es como si Dios dijera, si quieren que sea de esa manera, es decir, si quieres vos poner las condiciones, de acuerdo, que así sea. Y entonces dice la Escritura que Dios entrega a los hombres a sus propias pasiones. Es decir, te tenía aquí en su mano, y de pronto te suelta. ¿Para qué? Para que hagas lo que más te plazca. Y entonces estás en medio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él deja de ejercer ese su misericordioso control de la maldad. Y por lo tanto puedes hacer lo que a ti te parezca bien. En consecuencia, ¿no es cierto?, encuentras que la respuesta de Dios es haberte dejado librado a ese tu comportamiento equivocado. Pero lastimosamente, eso no solo recae sobre los que hacen eso, sino sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Más de una vez yo he escuchado y he entendido. ¿Tú sabes, me dijo, de qué se trata la maldición generacional? Bien, otro día los explicamos. Pero, si se dan cuenta, personas que tienen la condición de vida que se está explicando a través de la palabra de Pablo, escrita en la palabra de Dios, pues no te queda duda de que tú eres la causa de por qué los descendientes tuyos van a conseguir vivir exactamente como sufres tú hoy. Porque estamos en un gran paquete. Así que lo que hace esta generación afecta a lo que sigue. Y así, a la otra, y a la posterior, y a la que viene. La ira de Dios se incrementa en esa animalización de la humanidad. Somos como fieras, como bestias. Ya reaccionamos por instinto. Hay un embrutecimiento y una consolidación de los hábitos perversos. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Para que vean ustedes que es una ira completamente detectable. Primero se refleja con aburrimiento, con inquietud, con un sentimiento de desesperanza. Considerarte que eres inútil. Hay una sensación de vacío. Antes tenías todavía algunas condiciones en las que podías superar ciertos momentos de desánimo, pero ahora ya se hacen cada vez menos controlables. Ahora pierdes más fácilmente la compostura. Vienen esos miedos neuróticos, esas ansiedades que no se explican, ansia repentina de violencia. ¿Han visto a alguien que reacciona de pronto fuera de lo que siempre era? ¿No te has dado tú cuenta que a veces te sacan de las casillas más rápido de lo que antes acontecía? ¿No te has dado cuenta que a veces tienes ganas de sacudirlo a alguien y dices, quisiera nomás hacerle sentir la furia de Dios? Dios no quería que esto pasara. Él no quiere que vivas de este modo. Él no quiere que sufras un torbellino de ansiedad y de neurosis. Pero cuando te entregas a tus pasiones, cuando haces lo que tú quieres, entonces sientes el abandono de Dios.
y no percibe su gracia. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. ¿Qué escuchó? Palabras vanas. Israel no me obedeció. ¿Qué obedeció? Palabras vanas. Entonces, ahora sí, derramé mi ira por ellos. ¿Qué dice? Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Los ha dejado, ¿cómo les gusta decir a la gente? ¿No es cierto? A su libre albedrío. Claro que sí. Ahora pueden hacer lo que quieran porque siempre lo van a hacer mal. Siempre que van a tomar una decisión va a ser equivocada. Siempre que tengan que hacer algo a favor, va a ser a favor de sí mismo. Dios deja que consigas lo que quieres. Dices, voy a hacer este negociadito y te va bien. Voy a cometer esta infidelidad, ya sea a una persona, a la familia, a su cónyuge, a quien sea, y no te pillan. Te deja hacer lo que quieres y deja a Él de controlar la maldad de tu corazón. Entonces empieza dibujo libre. ¿Por qué? Porque estás bajo la ira de Dios. Y esto es para que puedas ver por ti mismo el horroroso resultado de la estupidez pecaminosa al estar alejado del Señor. ¿Y cuándo pasa esto? O sea, ¿es una cosa excepcional que sucede rara vez? No. Esto pasa porque casi siempre buscas justificar tu pecado. Siempre quieres hacerle creer a Dios que fuiste obligado a eso, que a mí me presionaron, que las circunstancias. Y he estado pensando acerca de varios estudios que he estado escuchando últimamente acerca de Abraham, de Caín y de la esposa de Abraham, de la sierva de Abraham. O sea, en todos ellos, y todos terminan echándole la culpa a otro. Y claro, si vos vas hilando fino, vas llegando que en el fondo le están echando la culpa a Dios. Y lógicamente quieren que después de que lo han acusado, culpado y condenado a Dios, Dios venga con algodones y los trate con cariño. No. Tampoco Él los va a maltratar, pero ¿saben qué? Los abandona en sus propios placeres. La ira de Dios, su abandono al pecado, pues lastimosamente se manifiesta pues en la iglesia, en tu familia, en tu hogar, y todos sufren las consecuencias. Es como un río turbulento que arrastra todo a su paso. La ira de Dios es como estar en un huracán que te lleva de un lado a otro. Porque tu influencia, tu actitud afecta pues a todos, todo el tiempo. Y de paso, unos a otros lo van transmitiendo. Como la amargura. Dice Hebreos, no dejen que se genere una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no solamente ustedes lo van a sufrir, sino que van a contaminar a muchos. O sea, es como una infección que se extiende rápidamente a través de todos tus seres. ¿Y por qué? Porque estás bajo la ira de Dios. Es como si verdaderamente todas tus defensas se hubiesen anulado. Y entonces te viene todo. Que entras al minibús, agarras solamente el manubrio que agarró otra persona, ya estás contagiada de algo. Que de pronto estás compartiendo en una reunión, alguien estornuda y ya estás
frío. ¿Por qué? Porque Dios te ha dejado a que hagas lo que tú quieras. Jeremías 7, 23 al 24 dice: sino que es esto lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. ¿Cuándo te va bien? ¿Cuándo dice? Cuando escuchas su voz, cuando Él es tu Dios y cuando andas por los caminos que Él dice que debes andar. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Dónde estaban estos individuos? En sus propias deliberaciones. ¿Dios dice que eso es pecado? No creo. A ver, analizaremos. ¿Y dónde analizas? A la luz de tus propios placeres. Y por lo tanto, en la terquedad de tu corazón, ¿no es cierto?, quedas fuera de la cobertura de Dios, porque Él te ha abandonado. Y entonces estás bajo la ira de Dios. Por lo tanto, no dejes que nadie te engañe con palabras vanas. Ya no hagas caso a lo que dice el mundo. Eso va a acabar contigo y con tus seres queridos. Recuerda todo el tiempo la verdad que has conocido desde tu conversión. No sigas esas luces de engaño. Sigue la verdad del Evangelio. Entrega tu vida a Cristo. Él es la verdad y la vida. Y en su palabra no hay engaño, sino amor y perdón para tu vida. Fíjate cómo andas. Punto número 2, para no participar del pecado. Efesios 5, versos 7 al 8 dice: por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pablo dice aquí claramente: no seas partícipe con ellos. No te asocies, no te comprometas en acciones de los hijos de desobediencia que habíamos visto en el punto anterior. Y ahora, algunos, claro, eso es lo que pasa cuando uno se deja llevar por su propio criterio, ¿no es cierto? Por su propio razonamiento y lo que dijo Jeremías, en sus deliberaciones. Y entonces malinterpretan esta expresión y creen que eso significa que no deben unirse al mundo en nada de lo que haces, que no debes tener socios comerciales, ni debes contratar empleados no cristianos, ni ser amigo de los no cristianos. Pero Pablo no está pensando en eso. Dice que no camines por los caminos pecaminosos del mundo. Sé amigo de los que están en el mundo, pero no te hagas amigo de sus pecados. Hay muchos cristianos que se hacen amigos de los del mundo y después se hacen amigos de sus pecados. Y entonces escuchan la palabra y se pelean con los no creyentes, pero se quedan con sus pecados. La palabra participar significa asociarse con o ser compañero de alguien, compartir intereses, beneficios y también daños. Nadie puede ser socio y decir: yo soy socio en las ganancias nomás. O sea, cuando haya pérdida no me llamen. El
que se asocia con alguien, gana y pierde. Una razón que Pablo expresa por la que no debe ser cómplice del mundo en su pecado es que como cristiano estás unido a Cristo. A lo largo de las Escrituras esta palabra se usa para describir a los cristianos como compañeros inseparables de Cristo. Al que tú como cristiano, como cristiana, compartes la responsabilidad y la recompensa que Cristo ganó para sí mismo en su sacrificio en la cruz. Así que, si unido a Cristo decides asociarte con el mundo en su comportamiento pecaminoso, ¿qué es lo que atraes? La ira de Dios. Sencillo. Tú decides hacer lo que el mundo manda y entonces atraes la ira de Dios. Y otra vez, no es que vas a sentir un latigazo en la espalda, ni te vas a torcer el pie, ni te va a ir mal en una pequeña cosa. No, simple y llanamente vas a vivir bajo tu propio gobierno. Y ahí sí agárrate, Catalina. Pablo, por eso te llama no unirte al mundo en sus falsas formas de amor, no asociarte con el mundo en sus obras de oscuridad. El amor del mundo es egoísta, condicionado, temporal. No hace sacrificios. Obviamente no se preocupa por el otro. De estas actitudes vanas y superficiales, Pablo dice que debes alejarte, huir. Así es que no intentes cambiarlas. No se te ocurra decir, no, yo a mi comparsa la voy a cambiar. De pepinos a chutas, pero algo voy a hacer. No puedes cambiar el comportamiento del mundo. El apóstol Pablo te dice, anden como hijos de luz. Y la Biblia obviamente describe lo contrapuesto entre la oscuridad y la luz. Hay varias expresiones y en Génesis 1, versos 2 al 3 dice, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Cómo está tu vida cuando las tinieblas cubren tu existencia? Sin orden y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Antes estabas tú en las tinieblas, estabas con una vida desordenada y vacía. Antes vivías mandado por el mundo, por tus placeres, por tu carne y por el diablo. El Señor te sacó de ahí y dice que Dios creó la luz a partir de las tinieblas y su presencia, la bondad, la vida se representan como la luz. Quiere decir que si tú has sido sacado de las tinieblas, ahora estás en esa condición favorable que es depender de Dios. La ausencia de Dios, la maldad y la muerte es lo que se representa como las tinieblas. Y dice Jeremías 13:16, den gloria al Señor su Dios antes que Él haga venir las tinieblas y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros. Y mientras ustedes estén esperando la luz, Él la transforma en profundas tinieblas, la cambie en densa oscuridad. ¿Cómo puedes tú evitar caer en las tinieblas, en esa vida desordenada y vacía? Dándole la gloria a Dios.
haciendo que cada cosa que acontezca en tu vida sepas que proviene de Él. Y Él provee todo lo que está concerniente a la luz. En el Nuevo Testamento, el simbolismo de la luz se centra en Jesucristo el Mesías, o sea, la revelación de Dios encarnado. Y los evangelios citan en el Antiguo Testamento para declarar la llegada de Jesucristo, que trajo la presencia de Dios a la tierra. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, ¿cómo vivía antes de la llegada de Jesucristo? En tinieblas. No se puede pensar en otra cosa. Antes de la llegada de Jesucristo a tu vida, ¿cómo era? Llena de tinieblas. Y entonces vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Por lo tanto, la llegada de Jesucristo a tu vida hace la diferencia absoluta. Dejas de vivir en la oscuridad. Dejas de hacer las cosas que a ti te placían. En la oscuridad puedes hacer lo que sea, ¿no es cierto? Recuerdo que había ¿Han ido alguna vez en esos trenes que están los pasajeros uno al frente del otro? Bueno, estaban yendo ahí una chica bien bonita y su mamá, y al lado iba un colla y un camba. Y entonces de pronto se pone a un túnel de esos negros, ¿cierto? Y está apagando y se oye un lapo. Y entonces uno dice, y se miran el camba y el colla. Dicen, seguro que este camba se ha querido propasar y la mamá le ha dado un lapo. El otro piensa, dice, este colla yo creo que ha debido que hacer algo bueno y la chica le dio para su manazo. Y entonces están yendo y otra vez y se quedan los dos quietos. Y dice, otra vez de colla, qué cosa seria para ser insistente. Y el colla dice, a ver dónde llega otro túnel para tirar el otro lapo a este campo. Puedes hacer lo que quieras. En la oscuridad puedes hacer lo que te place. Pero no te olvides, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso mismo cosechará. Ahora, el Evangelio de Juan ofrece el desarrollo más completo del tema de la luz y las tinieblas. En Juan 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Así es que no creas tú que puedes vivir en la oscuridad y hacer la vida de un hijo de luz. No puedes. La luz de Jesús ilumina a los que están en tinieblas y les enceguece. Por eso no quieren saber nada del Señor. En Juan 8:18 Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los hijos de Dios, los que pertenecen a Jesucristo, son llamados personas de luz. ¿Por qué? Porque le siguen los pasos. No andan en tinieblas, no tienen tropiezos. Si estás al lado de Jesús, pues estás apartado del pecado. Así es como andan los hijos de luz. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Éfeso que no se comportaran como la gente perdida del mundo. Y en primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Quieres tú dejar de vivir en la oscuridad? De hacer lo que te place, pero sufrir las consecuencias. De estar apartado de la mano de Dios. De estar haciendo cosas inapropiadas. ¿Quieres vivir en paz con todos? Los
los hijos de luz deben ser luz en el Señor. Estás llamado a iluminar la vida de los que amas. Tu comportamiento hace que vean a Jesús cuando aplicas todo el tiempo las enseñanzas de la Biblia. De ninguna otra manera. Y a los creyentes les dice Pablo que cómo los deben ver todos. Y cómo afectan a las personas que no tienen a Jesús. Lo dice en Efesios 5, versos 11 al 14. No participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo dice que la vida real de todo cristiano está escondida en Cristo, en Dios. Y es porque ha muerto a sus pecados, porque se ha despojado de su vida vieja, porque han dado curso al nuevo hombre, han renacido. Y lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Jesús es tu vida, tu luz, tu salvación. Cuando estás en Él no tienes temor, ese temor que atemoriza al mundo. Dice el salmista en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Entonces no estarás pendiente de lo que pasa a tu alrededor porque sabes que el Todopoderoso está contigo. Andas como hijo de luz. Y Dios, a través de Jesús, es la fuente de tu luz, la forma en la que te encuentras emocionalmente estable. No eres nunca más avergonzado por el acusador. Y ahora tus angustias han terminado. Si es que entiendes completamente lo que es vivir como hijo de luz. Y dice el Salmo 34, versos 4 y 6. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Yo diría amén. Porque eso es verdaderamente lo que sucede en tu vida. ¿No vives angustiado? ¿No tienes realmente temores? ¿No tienes nada que decir del futuro? Cuando andas como hijo de luz, tus relaciones personales con otras personas se arreglan automáticamente. Y no solo eso, sino que tienes limpieza en tu vida. Todos te ven diferente y puedes vivir apartado del pecado. En 1 de Juan 6:7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué puedes decir? Cuando escuchas, no dejen de congregarse y vas a decir, no, pero volver a ver a sus hermanos, volver a ver las mismas caras, empezar mal la semana. Bueno, salí de la oscuridad y ven aquí a la luz, porque estás ahí. No digo que todos los que no han venido hoy día no lo han hecho porque no quieren. Cada uno sabe la razón por la cual ha preferido estar en otra parte y no estar aquí. Y hay otros que en su corazón están aquí, porque están en otra parte por obligación.
La luz representa la justicia de Dios. La luz abre los ojos para que sepas escoger bien con quién te asocias. Y puedes ver con claridad qué pareja te conviene. ¿Cómo tendrás una relación que honre a Dios? Dice 2 Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Eres luz en el Señor, luz para un mundo perdido y moribundo. Y como un faro que señala el camino hacia el Padre, faro de su verdad, debes tener cuidado de llevar una vida limpia y santa como corresponde a un hijo de Dios. No tienes que hacer nada excepcional, solo vivir en la luz. Andar como hijo de luz. Dejar de buscar meterte a las tinieblas. Debes enseñar a tus hijos cómo anda un hijo de luz. Y dice Filipenses 2:15, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así que puedes brillar como una luz radiante en el mundo lleno de gente perversa y corrupta, entre personas que le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno, que siguen los parámetros de pecado del mundo. Cuando Jesús se acercaba a la hora de su muerte, les dijo a sus discípulos que anden como hijos de luz. En Juan 12, versos 35-36, Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vos dices, sí, perfecto, yo quiero estar con Jesús, pero ¿cómo hago? Él mora dentro de ti. Él vive contigo. Él te habla a través de su palabra, del Espíritu Santo, a través de otras personas. Él está en permanente contacto contigo. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente seguir lo que Él te dice y hacer como Él manda. No hay otra cosa. El Señor designó a Pablo luz a los gentiles. ¿Para qué? Para magnificar la obra que has recibido y para la cual fui elegido. Mira lo que le dice en Hechos 26-18, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esa era la misión a Pablo. Y después Pedro escribió, Pablo en Romanos 13, del 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La Biblia te habla claramente de cómo vive un hijo de luz. Y lógicamente, Pablo instó a los cristianos a mantenerse alertas en 1 Tesalonicense, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y sobrios. Andar
como hijo de luz significa ser un fiel imitador de Jesucristo, seguir sus pasos, hacer lo que Él hizo. Porque para este propósito ustedes han sido llamados, dice 1 de Pedro 2, 21, 22. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Si la palabra de Dios te dice que puedes vivir sin cometer pecado, eso es cierto. ¿Qué debes hacer? Seguir los pasos de Jesús. Es todo. Puedes vivir de modo que honres y glorifiques y reflejes la vida de Jesucristo en los frutos que tú tienes. Pablo les dice a los colosenses, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todas las veces que tú quieras ver cómo puedo cambiar mi vida, ¿qué debería yo estar haciendo? ¿A qué debo prestarle mayor atención? ¿Dónde debe reflejarse mejor la vida de Jesucristo? Llévense este boletín y marquen los versículos donde el Señor les está diciendo qué debe haber en su vida para que sea un cambio trascendental, para que no dejen nunca de hacer lo que Dios manda. Para que cada día que consagres tu vida a Dios, andes como hijo de luz y seas útil en todo lo que hagas. Y les dice Pablo a los colosenses, todo lo que hagan, de palabra y de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Así que fíjate cómo andas, punto número 3, para dar fruto de la luz. Efesios 5, verso 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que la vida de los hijos de luz se manifiesta en todo lo que hacen y se ve claramente en el fruto del Espíritu. En los manuscritos griegos, el fruto del Espíritu es equivalente al fruto de la luz, es decir, a lo que en esencia son los cristianos. Las 3 características supremas o fruto de tu andar como hijo de luz son toda bondad, justicia y verdad. Estas tienen que ser evidencias de que tienes una fe verdadera y que tienes una genuina relación con el Señor que te salvó. La primera es toda bondad, que se refiere a ¿qué? A una excelencia de condición moral, a algo que es bueno, tanto en naturaleza como en esencia. Es una expresión plena y sublime de lo que haces por otros de manera voluntaria. Te pregunto, ¿te preocupas tú por otros? La bondad te lleva a pensar primero en los demás. La bondad te lleva a obrar exactamente como Jesucristo lo hacía. La bondad te lleva a ser reflejo de lo que es Jesucristo. Es lo mismo que demanda Pablo cuando enseña a la iglesia en Tesalónica. Tesalonicenses 5, 14 al 15. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Dicho con sencillez, la bondad es la cualidad de una persona buena. No es mala ni corrupta, sino es moralmente íntegra. La persona que manifiesta bondad siempre busca formas de ayudar a los demás, de hacer cosas por ellos.
Y yo de seguro que sé que conoces algunas personas que están más que dispuestas a hacer cosas buenas por sus familiares y sus amigos. Aquí hay varias que estoy viendo en este momento. Pero la persona que es buena a los ojos de Dios no solo se limita a hacer eso. Mira lo que dice Lucas 6, 32 al 33. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Así es que, si deseas cultivar esta cualidad, es lógico que analices el ejemplo de Jesús, la fuente de la bondad. Dios es bueno. La bondad es parte esencial de la naturaleza de Dios. Es bueno aún con los injustos. Mira cómo se manifiesta en Éxodo 34, 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Conoces tú a ese Dios? ¿Tienes intimidad con Él? Por lo tanto, pues tienes razones tú para desear que la bondad de Dios se refleje en todos los aspectos de tu vida. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue el ejemplo supremo de bondad. Pero aún así, él dijo en Lucas 18:9, Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y entonces tú puedes decir: perfecto, ves, ahí está, pastor. Solo Dios es bueno, yo no puedo ser bueno. Bueno, entonces borra todos los videos de la anterior prédica y no imites a Jesús para nada. No hagas nada, no imites a Dios. Seguí nomás viviendo como quieres. Pero no te olvides que cada vez que vives como tú quieres, ¿qué pasa? Se desata la ira de Dios. El fruto de la luz es la justicia. Y esto tiene que ver con tu relación con Dios. Y se manifiesta en la manera en cómo vives. Es el resultado de tener una vida justa que lleva a la vida eterna. Esa que es en contraste con el pecado que te lleva a la muerte. Y este concepto también abarca las obras buenas y la conducta moral que siempre salen de una fe genuina. En tu vida, eso se ve en tu fe en Cristo. Y es una evidencia visible de que vives los principios cristianos. Así que el fruto de justicia simboliza el crecimiento moral y espiritual que sale de una relación íntima que tú tienes con Dios. En el contexto del cristianismo, el fruto de justicia se refiere exactamente a la forma en que imitas a Jesucristo en su modo de vida. Ese fruto se manifiesta en buenas obras y una conducta moral pues ejemplar. Y lógicamente eso viene asociado con la paz que te trae el Mesías. Y estos son los resultados positivos de la evidencia visible de una vida guiada por el Espíritu Santo en una relación verdadera con Dios. Así es que te puedes tomar examen todos los días para saber cómo vas tú en tu relación con el Señor. Lo contrario, obviamente, es la naturaleza infructuosa de la carne. Y eso te deja en condición vulnerable. La vida imitando a Cristo es vivir en humildad, con perdón, con acciones de gracias y teniendo un arrepentimiento genuino permanente. Y les hace una aclaración en Pablo a los romanos en la carta, en el capítulo 6, verso 3. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Yo te pregunto, ¿cómo te presentas tú delante del Señor todo el tiempo? Si consagras tu vida, si realmente se la entregas a Él para que Él use tu vida para todo lo que hay que hacer ese día. Yo te garantizo que si haces eso tienes la capacidad de que Dios va a usar tu cuerpo en obras de justicia. ¿Por qué? Pues porque Cristo te ha dado su propia naturaleza justa. Así es como puedes obedecer los mandatos de Dios. Dice en 1 Timoteo 6:11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahora, si andas en luz, sabes que Cristo es justo y que su justicia caracteriza tu vida. Si saben que Él es justo, dice 1 de Juan, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, no hay forma en la cual la Biblia te diga, tú puedes hacer las cosas infructuosas de la carne y después hacer cosas que mandan la justicia de Dios. No, no puedes vivir en ambas. Necesariamente tú tienes que despojarte de la vida vieja y vivir la nueva manera de vivir. Y entonces sí te resulta fácil imitar a Dios, porque has nacido de nuevo. Los viejos hábitos de la vida vieja ya no te afectan. El fruto del Espíritu de los que andamos en luz es verdad, que es el último, y es una manifestación de honestidad, de confiabilidad, de integridad. Es andar en la verdad. Esa es una característica que contrasta obviamente con las conductas falsas, hipócritas, engañosas de la vida vieja. Sin ese fruto no hay evidencia de la vida de Dios en tu vida. Jesús advirtió de los falsos maestros a sus discípulos en Mateo 7, 15 al 16. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así que debes tener claro que toda persona da fruto de alguna manera, de alguna clase. Y los que están en tinieblas, ¿qué dan? Fruto malo. Y los que están en la luz, pues dan un buen fruto. Les digo, no hay cristianos sin fruto. No puedes decir tú, yo soy un helecho. Tú eres un árbol que tiene fruto. Donde hay vida, hay evidencia de vida. Porque también donde hay muerte hay evidencia de muerte. Y tú como hijo de luz, como hija de luz, pues vas a producir frutos espirituales. Y eres necesariamente llamado a incrementar esa producción. Y lo dice el Señor Jesús en Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. A la luz de este pasaje te pregunto, ¿hace cuánto que Dios no te concede una petición de tu corazón? Si tú dices, ¿estás pensando? Y ya se ve que es hace rato. Yo te digo, hace rato que no das fruto. Hace rato que tu vida no es fructífera. Entonces llega la más comodona, ¿no es cierto? Y dice, no, yo no le pido nada a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo frutos y sé que no me va a dar. Así que la vida cristiana, como cualquier clase de vida, solo es saludable cuando está creciendo. El enfoque primordial de tu vida debe estar en tratar todo el tiempo de aprender comprobando lo que es agradable al Señor. Y a medida que eres obediente a Dios, vives y obras conforme a lo que conoces de Él. Y tu conocimiento de Dios y su voluntad pues crecen más.
y a medida que eres fiel a la luz, recibes más luz divina. Por lo tanto, producir el fruto de la luz no significa que tienes que hacer todo lo posible por dar ejemplo de ser luz, de ser una buena persona, justa, y siempre estar diciendo la verdad. No, más bien la bondad, la justicia, la verdad provienen del Dios Trino. La bondad se refleja a Dios Padre, el único que es bueno. La justicia refleja a Dios el Hijo, que vino para cumplir el propósito de Dios según la voluntad de Dios, y Él se hizo justicia. Y la verdad refleja a Dios Espíritu, porque Él es el Espíritu de la verdad que te guía a toda realidad. Dice Juan 14:17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien conoce el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora en ustedes y estará en ustedes siempre. Con el fruto de la luz disfrutas y tienes al Dios Trino que se expresa a través de ti en bondad, justicia y verdad. No necesitas intentar o hacer o decir nada, solo caminar en la luz como hijo de luz. Y el Señor que vive en ti dará el fruto que esperas. Cuando caminas en la luz, tienes toda bondad y justicia y verdad. Imitas a Dios en bondad, vives en rectitud siendo uno como el Señor y hablas la verdad caminando, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a concluir. Recordamos que tú tienes que vivir en luz. Ser imitador de Jesús. Y eso te obliga ¿a qué? A no estar escuchando palabras vanas, a no estar comprometido en cosas que van a afectar tu fe. Y solamente eso va a acontecer si tú andas en la luz, si imitas a Jesús, si vives haciendo lo que Él manda. Y si buscas un buen relacionamiento con la iglesia, ¿para qué? Para que tus obras en ti mismo sean probadas, si son obras de justicia o si son obras de la oscuridad. Es necesario que tú prestes atención a todo lo que hoy el Señor te ha mostrado, y lo ha hecho a través de su palabra. Porque eso es lo que Él quiere, que tú entiendas el mensaje de Él y no de un predicador o de alguien que quiere enseñarte. Escucha a Dios y eso es lo que te va a hacer bien. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, porque tú te manifiestas a tu pueblo todo el tiempo y lo haces de una manera especial hoy, diciéndonos exactamente cómo esperas que nosotros vivamos lo que tú nos has regalado, una vida cristiana. Gracias, Dios, por darnos todas las posibilidades de vivir apartados del pecado, por darnos todas las posibilidades de dar fruto, por tener todas las condiciones para imitarte, Señor. Gracias, Padre, porque al avanzar en este análisis de la palabra tuya, en la carta a los Efesios, encontramos, Señor, muchísima claridad de las cosas que no estamos haciendo bien. Señor, derrama gracia para que nosotros las abandonemos, dejemos, que ya no vivamos en tiniebla y luz, sino que solamente estemos viviendo en la luz de Jesús. Gracias, Dios bendito. Te damos hoy, porque tú nos permites empezar hoy una manera diferente de vivir, totalmente consagrados a ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.